Se dice que las carreteras de México son el lienzo donde se pintan historias de almas perdidas. Se dice que sus curvas y rectas guardan secretos de un mundo que la mayoría no quiere ver. Hoy, les traigo los relatos que se susurran entre el ronroneo de los motores, las leyendas vivas que te dejan la piel helada. Esto es lo que no te cuentan en las gasolineras, lo que se vive cuando la noche se traga el camino y solo quedas tú. Nunca me había pasado algo como lo que viví en la autopista de Cuernavaca, una madrugada en la que juro por lo más sagrado, vi a un niño jugando en el carril izquierdo. Todo empezó como cualquier otro viaje. Había salido de la central de Abasto de Iztapalapa, cerca de las 10 de la noche con el remolque lleno de abarrotes, rumbo a Taxco. El jefe me pidió la ruta directa por la autopista para ahorrar tiempo. Yo conocía bien ese tramo, aunque casi siempre de día. Aquella noche, la carretera estaba desierta. Pasando Tres Marías, el tráfico se volvió inexistente. El cielo estaba limpio, sin luna, y el único sonido constante era el rugido del motor y el leve traqueteo del tráiler. Encendí la radio para no dormirme, pero solo encontraba estática o música grupera mal sintonizada. Terminé apagándola. Serían como las 2:30 cuando lo vi. Primero pensé que eran mis ojos jugándome una broma. El cansancio hace eso, pero no, ahí estaba, a unos 200 metros adelante, justo en el carril izquierdo, una figura pequeña moviéndose. Pisé el freno sin pensarlo. La bestia de 40 toneladas gruñó. Las luces delanteras iluminaron más allá del asfalto y entonces lo vi con claridad. Era un niño de no más de 7 años, agachado en cuclillas, empujando lo que parecía una llanta pequeña. Jugaba como si estuviera en un parque y no en plena autopista federal. Tenía el cabello revuelto y traía puesto un suéter rojo encendido que resaltaba entre la oscuridad. Toqué el claxon fuerte, largo. Nada, el niño no reaccionó. Intenté esquivarlo girando el volante con fuerza hacia la derecha, pero la carga era pesada y el pavimento estaba húmedo por una llovizna. Sentí las llantas traseras perder tracción, el remolque se ladeó, y el tráiler empezó a dar trompos, como si fuera de papel. Me fui directo contra el muro de contención. El golpe me reventó el hombro izquierdo contra la puerta y el parabrisas se estrelló por completo. Me desmayé unos segundos. Cuando desperté, seguía dentro de la cabina. Sangraba de la frente, el motor estaba apagado y un olor a gasolina empezaba a llenar el ambiente. Logré abrir la puerta y me arrastré hacia afuera. No veía el cuerpo del niño, ni rastro, nada. Pensé en lo peor, que lo había atropellado, que su cuerpo estaba atrapado bajo el tráiler. Pero cuando revisé no había sangre, ni ropa, ni restos, nada, solo el silencio de la madrugada. Me senté en el pavimento, respirando como podía mientras sacaba el celular. No tenía señal. Fue entonces que vi algo que me congeló el alma. A lo lejos, en medio de la carretera, el niño volvía a estar ahí, esta vez de pie, mirándome con el mismo suéter rojo. No se movía, no parpadeaba, solo me observaba. Grité, le pregunté, ¿qué hacía ahí, si estaba bien? Ni una respuesta. Di un paso hacia él y desapareció, como si lo hubieran apagado. Así nomás, desapareció. El seguro tardó casi 3 horas en llegar. Me encontraron sentado junto al tráiler todavía temblando. Cuando les conté, me miraron raro. Uno de los ajustadores, un tipo canoso que parecía conocer bien la zona, me ofreció un cigarro y me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza. No eres el primero, ¿sabes? Eso del niño ya lo han visto otros, siempre en el mismo tramo, siempre de madrugada. Yo no respondí, solo asentí mientras encendía el cigarro con dedos que no dejaban de temblar. Regresé a la ciudad en grúa con el tráiler hecho trizas. Estuve 2 semanas incapacitado por el hombro dislocado y las cortadas en el rostro. Durante ese tiempo me puse a investigar. No mucho, solo lo suficiente para saber que en ese tramo de la autopista, justo antes de llegar a Coajomulco, había habido un accidente fatal hace más de 15 años. Un tráiler que iba a exceso de velocidad arrolló a una familia completa que se había quedado varada por una ponchadura. Murieron todos. El conductor fue hallado sin vida en su cabina, de un infarto. Entre los muertos estaba un niño de 7 años con un suéter rojo.
No sé si creer en coincidencias, no sé si fue una alucinación, una jugada de mi mente cansada, o si de verdad vi lo que vi, pero desde esa noche no he vuelto a tomar la autopista de Cuernavaca en la madrugada. Y no soy el único. Hace unos meses, en un punto de revisión en Morelos, mientras echábamos taco con otros chóferes, uno de ellos, un vato que venía de Veracruz, nos contó que una noche justo después de pasar Tres Marías juró haber visto a un niño agachado jugando con una llanta, con un suéter rojo, lo dijo riendo, como quien intenta espantar la incomodidad con una carcajada forzada, pero nadie se rió con él, porque todos los que andamos por esas rutas sabemos que hay cosas que es mejor no mencionar, que no se deben nombrar, porque en la carretera, cuando estás solo, la línea entre la vida y la muerte, entre lo real y lo imposible, es tan delgada como un suspiro. No soy de los que se espantan fácil. Llevo más de 15 años en la carretera y en ese tiempo he visto de todo: baches del tamaño de una tumba abierta, animales desmembrados por las llantas, hasta tipos que intentan asaltarte con cuchillos de cocina en mitad de la noche. Pero lo que me pasó en ese tramo olvidado del desierto de Sonora, eso me cambió. No hay día que no me acuerde ni noche en que no me despierte con el sonido de esa radio retumbándome en los oídos. Todo empezó una madrugada de marzo. Estaba haciendo una ruta larga desde Hermosillo hasta Mexicali. Había salido de madrugada, con la idea de llegar a San Luis Río Colorado antes de que pegara el calor de mediodía. Llevaba mi termo lleno de café bien cargado, mi playlist de norteñas viejitas y el tráiler bien afinado, recién salido del taller. Pero antes de llegar a Pitiquito, a eso de las 3 de la mañana, el indicador de gasolina comenzó a parpadear. No le di importancia al principio, juraría que había llenado el tanque en la última estación de servicio en Santa Ana, pero por más que revisé, la aguja seguía bajando como si se la estuviera tragando el suelo. Apagué el aire acondicionado, desconecté el estéreo, todo para ahorrar. Pero el motor empezó a toser como viejo asmático y luego se murió, así nomás, seco. Tuve que orillarme junto a un letrero oxidado que decía KM 117. Lo primero que pensé fue en pedir ayuda, pero no había señal. Saqué el celular. Lo alcé como si eso fuera a hacer que captara una rayita, pero nada, solo ese aire caliente del desierto que huele a polvo y descomposición, como si la tierra misma estuviera podrida por dentro. Me quedé en la cabina un rato esperando a que pasara algún carro, pero no pasó ni un alma, solo el viento moviendo los arbustos secos y ese silencio tan espeso que hasta podía escuchar mi respiración. Entonces la vi. Venía caminando por la terracería del lado opuesto al que yo iba, una mujer delgada, alta, vestida completamente de blanco. No una bata moderna ni nada así, más bien parecía una túnica, como esas que usan en los pueblos. Durante la Semana Santa, su ropa ondeaba despacio con el viento, como si caminara bajo el agua. No se escuchaban sus pasos, no hacía ruido alguno, pero si traía algo en las manos, un bidón rojo de esos viejos con una calcomanía descolorida en un lado que decía combustible peligroso. Me bajé del tráiler. La mujer no hablaba, solo extendió el bidón hacia mí. Se lo tomé dudando, y en cuanto mis dedos tocaron el plástico, sentí un cosquilleo que me recorrió el brazo hasta la nuca, como cuando uno mete los dedos a un enchufe. Pero ella no dijo nada, ni una palabra, y su rostro, no sé cómo explicarlo, no era feo ni hermoso, era vacío, como si no tuviera expresión alguna, ni enojo, ni tristeza, ni alegría, solo ojos muy negros, como pozos sin fondo. Le pasé el billete y ella me entregó un ticket. Me quedé mirándola un segundo más, como si algo en mí supiera que algo no estaba bien. Bajé la mirada al recibo y al volver a levantarla, ya no estaba, desapareció, como si el desierto se la hubiera tragado. Vertí el contenido del bidón. Con cuidado, el líquido era espeso, más oscuro que la gasolina común, casi negro, y olía raro. No sabría describirlo bien. Tenía un dejo a incienso pero también algo a sangre, como a fierro oxidado, pero el tanque lo recibió sin rechistar. Me subí a la cabina, giré la llave, y el motor rugió, pero no fue un rugido normal.
Parecía que algo o alguien gritaba desde el motor. No como cuando falla un cilindro, no, era un sonido gutural, profundo, que no parecía mecánico. Era como si varias voces roncas y agónicas estuvieran atrapadas en el motor y pidieran salir. Me quedé paralizado, pero el motor funcionaba. Pensé que era mi imaginación, que estaba cansado. Encendí la radio y ahí fue donde todo se fue al demonio. La radio no sintonizaba nada más que una estación que no existía. Solo se escuchaba una voz grave, lenta, rezando un Padre Nuestro, pero al revés. Y de fondo, algo que sonaba como golpes húmedos, carne siendo desgarrada. Cambié de estación una y otra vez. Apagué el estéreo, lo encendí de nuevo. Siempre era lo mismo, el rezo invertido, repitiéndose una y otra vez. Tuve que seguir manejando. No me iba a quedar varado en medio del desierto. La carretera se estiraba como una lengua negra bajo la luz amarillenta de los faros, y aunque la radio estaba apagada, la voz seguía escuchándose desde las bocinas. Pasé por el siguiente retén, uno que está justo antes de Caborca, pero no había nadie, ni un guardia, ni un coche, ni luz, solo el puesto vacío y los conos tirados. No me detuve. Algo dentro de mí me decía que si frenaba no volvería a arrancar. Comencé a sudar frío. El sudor me escurría por la espalda como si me hubieran echado agua, aunque afuera ya eran casi las 5 de la mañana y el aire era helado. Y entonces la sexta otra vez apareció frente a mí, en medio de la carretera con el bidón en las manos. No había forma de frenar. La atravesé, pero el golpe nunca llegó. No sentí nada, ni sacudida, ni resistencia, solo una ráfaga de frío, que llenó la cabina, y el motor que volvió a rugir, esta vez más fuerte, más grave, como si celebrara algo. La radio estalló, literalmente. Salió humo de las bocinas, el parabrisas se empañó de golpe y las luces interiores comenzaron a parpadear. El tablero mostraba símbolos extraños, caracteres que no pertenecían al alfabeto, como garabatos de otro idioma. Intenté detenerme, pero los frenos no respondían. El tráiler se movía solo. En ese momento juré que iba a morir, que me iba a estrellar contra algún muro invisible del infierno. Cerré los ojos, pero no pasó nada. Cuando los abrí, ya era de día. Estaba detenido en una gasolinera Pemex justo a la entrada de San Luis Río Colorado. Un despachador me tocaba la ventana. Oiga, ¿está bien? Tiene las manos llenas de sangre. Miré mis palmas. Tenía cortaduras pequeñas, como si me hubiera arrastrado sobre vidrios rotos. La radio seguía rota, con las bocinas quemadas, y, en el asiento del copiloto, estaba el bidón rojo, limpio, seco, pero con una inscripción nueva en letras negras, escritas a mano: lo que alimentas te consume. Desde entonces no he vuelto a usar ese tráiler. Lo vendí el mismo mes. Yo, a veces, cuando conduzco de noche por alguna carretera desierta, me parece ver una silueta blanca a lo lejos, caminando despacio con un bidón en las manos. Y la radio, la nueva, la que instalé en mi coche particular, de vez en cuando no estoy prestando atención, sintoniza sola y siempre empieza con un rezo, pero va de atrás hacia adelante. Nunca me había gustado manejar de noche, pero hay rutas que no dan opción. El trayecto de Puebla a Orizaba por la autopista siempre me había parecido tranquilo, incluso con sus curvas y la neblina traicionera que de vez en cuando bajaba del cerro. Esa noche, sin embargo, desde que salí de la central de abastos en Puebla con el cargamento de papas para Veracruz, algo me pesaba en el pecho, como una presión rara, como si me hubiera olvidado de algo importante, pero no sabía qué. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Cuando me empezó a ganar el cansancio, me tallé los ojos, abrí la ventana para que entrara aire fresco y bajé la velocidad. La radio apenas captaba alguna estación local con esos corridos tristes que parecían contar la historia de algún difunto. Mis dedos tamborileaban el volante al ritmo de la música hasta que sexta la caseta. La recordaba, o al menos eso creí. Una caseta pequeña, solitaria, justo antes de comenzar el tramo más empinado de la autopista. Lo raro fue que no sexta luces, ni barreras, ni personal. Pensé que estaría automatizada o que algo le habían hecho por obras,
porque no era la primera vez que ese camino tenía cambios temporales. Aún así, disminuí la velocidad porque no me gusta jugármela con esas cámaras que a veces ni se ven. Me detuve por completo. Las luces del camión iluminaban la estructura de concreto viejo como si nadie la hubiera tocado en años. En el interior, apenas visible detrás de una ventanita sucia, se distinguía una silueta, una mujer delgada, muy blanca, con el pelo largo oscuro colgándole sobre el rostro. Toqué el claxon una vez, con respeto. No me gusta andar espantando gente, menos a esa hora. Ella se movió lentamente, como si le costara caminar. Salió por una puertita lateral y se acercó a mi ventanilla. No dijo nada, solo extendió una mano pálida con los dedos larguísimos. Me pidió el pago del peaje sin palabras, solo con la mirada. Sus ojos, eso sí, los recuerdo con claridad negros, hundidos, como dos hoyos húmedos. Le pasé el billete y ella me entregó un ticket. Me quedé mirándola un segundo más, como si algo en mí supiera que algo no estaba bien. Bajé la mirada al recibo y al volver a levantarla, ya no estaba. No escuché pasos, no escuché puertas, no hubo viento ni nada. Simplemente había desaparecido. Me asomé por el retrovisor, saqué la cabeza por la ventanilla, nada. La caseta seguía vacía. El foco de arriba parpadeó un par de veces antes de apagarse por completo, y fue entonces cuando noté que el ticket estaba manchado. Una mancha oscura, espesa, pegajosa, sangre, roja, fresca, aún caliente. Sentí un calor raro en el estómago. Lo primero que pensé fue que era una broma de mal gusto o una forma rara de asaltar. Guardé el recibo, lo doblé sin verlo, y metí. Primera, avancé despacio, mirando los espejos. Todo se veía igual, la caseta atrás, solita, pero la noche ya no me sabía igual. Unos kilómetros después, el cansancio desapareció como por arte de magia. El cuerpo se me tensó, las manos me sudaban y el ambiente dentro de la cabina se sentía más pesado. Empezaron los ruidos. Al principio pensé que era el camión, que traía algo flojo, como si una cadena colgara de la caja, pero luego ese sonido cambió, se volvió más parecido a pasos, como si alguien caminara sobre el techo del tráiler. Apagué la radio, bajé la velocidad, nada, y entonces escuché la risa, aguda, de mujer, como si se burlara de mí. No venía de afuera, venía de adentro, del asiento de copiloto. Volteé y no había nadie, pero el asiento estaba hundido, como si alguien estuviera sentado ahí. Mi corazón empezó a golpear fuerte. No quise detenerme, apreté el acelerador y maldije entre dientes. Estaba solo, tenía que estar solo, y sin embargo, en la siguiente curva, justo antes del túnel de Maltrata, la sexta otra vez, de pie al lado de la carretera, igual de pálida, igual de inmóvil, pero ahora su vestido estaba roto, manchado de tierra y sangre. Me pasé el alto sin pensarlo, sentía que si me detenía, me iba a morir. Crucé el túnel a más de 80 con las luces largas encendidas y rezando como no lo hacía desde que era niño. Cuando salí del túnel, el clima cambió. Una neblina espesa cubría todo. No veía más de 2 metros al frente. Bajé la velocidad. A 40, casi a vuelta de rueda. Los faros apenas atravesaban el vapor blanco. Y ahí, entre la bruma, empezó a aparecer más gente a los lados del camino. Hombres, mujeres, algunos con ropa vieja, otros completamente desnudos, todos quietos, mirando. Ninguno tenía ojos. Empecé a llorar sin querer. No sabía si me estaba volviendo loco o si realmente estaba viendo eso. Agarré con fuerza el volante. Seguí avanzando. No podía detenerme. No quería volver a verla, pero claro que volvió a aparecer. Justo frente a mí, en medio del camino. Frené con todo lo que pude. El tráiler chirrió, se ladeó. Estuve a punto de volcarme. Cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, no había nadie. Me bajé. No sé por qué, pero lo hice. Las piernas me temblaban. Caminé hasta el frente del camión. No había cuerpo ni rastro, solo el recibo pegado al parabrisas, como si lo hubiera dejado ahí. Ahora estaba completamente empapado en sangre. Goteaba, y en letras negras que no estaban antes,
Alguien había escrito, no debiste verla a los ojos. Llegué a Orizaba como pude. Dejé el camión en la bodega, sin decir una palabra. Fui directo al baño. Me encerré, vomité, lloré, no dormí en 2 días. Cuando por fin volví a Puebla, pasé por la misma autopista. Busqué la caseta. No estaba, ni rastro, ni ruinas, nada. Pregunté en una gasolinera de Esperanza. Un viejito que despachaba me miró raro cuando le pregunté, esa caseta la quitaron. Hace más de 20 años, me dijo. Una vez se apareció una mujer ahí que le cobraba a los traileros, una que murió atropellada. Dicen que si te da un ticket con sangre, ya no hay vuelta atrás. No supe qué contestar. Solo me fui. Desde entonces, cada vez que manejo por esa ruta, elijo otra hora, nunca más de noche, y aún así, cuando cruzo por el kilómetro 43, bajo la velocidad y me persigno, porque no me hace falta verla para saber que sigue ahí, esperando. Durante casi 15 años me he ganado la vida en la carretera. Manejar tráiler no es un trabajo glamoroso, pero es honrado, y cuando uno se acostumbra a la soledad del camino y a los horarios nocturnos, incluso se vuelve adictivo. Soy de los que prefieren rodar de noche. El tráfico baja, el calor cede y no hay tantas distracciones. Además, cuando uno transporta carga especial, como los ataúdes que me tocó mover aquella madrugada desde Morelia hasta Toluca, conviene viajar cuando el aire está quieto y el silencio reina. Era martes, me lo acuerdo claro, porque los martes, según mi abuela, son días malos para viajar, menos aún para cargar muertos. Decía que los muertos no duermen en martes, que los espíritus se desordenan. Yo siempre pensaba que eran cuentos de vieja, hasta que esa noche lo comprobé con mis propios ojos. Salí del Panteón Central de Morelia cerca de las 9 de la noche. Me esperaba un trayecto de unas 4 o 5 horas, dependiendo del tráfico. La carga consistía en 6 ataúdes recién sellados. Me aseguraron que todos los cuerpos habían sido preparados por profesionales y que cada caja estaba bien fijada al interior del remolque refrigerado. El ambiente dentro del tráiler era gélido, casi de morgue. Aún así, antes de cerrar las puertas, hice lo que siempre hago en estos casos, me persigné y murmuré un con permiso. Los primeros kilómetros transcurrieron en calma. Puse mi playlist habitual, cumbias viejitas, algo de José José y una que otra norteña de esas que solo los traileros aguantamos. El cielo estaba despejado y la autopista a Pátzcuaro casi vacía. A la altura de Siragüen, me detuve a comprar un café en un Oxxo y estirarme un poco. Todo parecía normal hasta que me volví a subir al tráiler y apenas metí primera, lo escuché, un golpe seco desde el remolque. Frené en seco, me quedé quieto con la mano en la palanca y los ojos clavados en los retrovisores. Pensé que tal vez una de las cajas se había movido, o un animal, quizá un tlacuache que se coló cuando abrí las puertas. Bajé con la linterna, rodeé el tráiler, y como no sexta nada extraño, me dije que era mi imaginación. El frío del refrigerador podría haber aflojado alguna correa, quién sabe. Volví al volante y seguí manejando. Ya era casi medianoche cuando empecé a notar algo más raro. Primero fue el ritmo de los golpes. Ya no eran ocasionales, sino constantes. Golpes suaves, espaciados, como si algo o alguien estuviera empujando con insistencia desde adentro. Me obligué a pensar en lo lógico. Tal vez el hielo se estaba desprendiendo del techo del tráiler. Quizá vibraciones del camino. Pero entonces, oí mi nombre, Marcos. La voz era apagada, hueca, como si se filtrara desde un espacio sellado. Marcos, abre. Me sudaron las palmas. Paré de nuevo, esta vez en un tramo solitario entre Iramba y Lagunillas. Apagué el motor. Silencio. Salí del camión y abrí la puerta del remolque. Una bocanada de aire frío me golpeó el rostro. Iluminé con la linterna. Las 6 cajas estaban en su lugar, cerradas, sin señales de movimiento. Sin embargo, al inclinarme cerca de una de ellas, sentí que el aire adentro vibraba, como si algo se moviera. Entonces vino el olor. No a muerte, no a incienso rancio, tierra húmeda y flores podridas, como a altar viejo. Lo reconocí de inmediato.
Es el olor que había en la casa de mi tía Nati, que fue curandera en Apatzingán. Ella decía que ese aroma anunciaba la presencia de lo que no descansa. Cerré el remolque con manos temblorosas y decidí avanzar sin mirar atrás. Pero a partir de ahí todo fue en picada. Las voces volvieron, ahora más claras. Marcos, no debiste cerrar. Luego los golpes se hicieron más fuertes. A cada curva, a cada colina, parecía que algo dentro quería romper el ataúd. No uno, varios, como si puños desesperados estuvieran raspando y empujando las tapas desde adentro. En acuicio del canje casi me salgo del camino por el susto. Alguien gritó mi nombre con furia, con una voz masculina que no reconocí, justo detrás de mi asiento. Me orillé de inmediato, salí del tráiler tambaleándome, me doblé sobre las rodillas y vomité. Me costaba respirar. No había nadie. Ahí, el campo abierto, la maleza seca y el cielo cubierto por una luna opaca. Nada más. Cuando por fin pude volver a la carretera, supe que algo me estaba acompañando. El radio se encendió solo y empezó a sonar una canción que no tenía guardada, un canto fúnebre de esos que ponen en los velorios de pueblo. Intenté apagarlo, pero el botón no respondía. Las luces interiores del tráiler titilaban sin razón, y por el espejo retrovisor juraría que sexta una silueta oscura en la parte trasera del camión. Parpadeé y ya no estaba. Pasando el kilómetro 80, cerca de Villa Victoria, el motor comenzó a fallar. Las luces se apagaron por completo. Durante un segundo, y el tráiler se detuvo como si alguien hubiera bajado un interruptor. Me quedé en medio de la carretera, rodeado de un silencio tan espeso que el zumbido en mis oídos se convirtió en un tormento, y entonces empezaron a abrirse las cajas. Desde mi asiento, escuché como las bisagras se forzaban, un crujido metálico. No era uno, eran todos, 6 al mismo tiempo. Bajé con una palanca en la mano, decidido a lo que fuera, pero cuando abrí el remolque y apunté la linterna, casi me desmayo. Las tapas estaban entreabiertas, no del todo, pero lo suficiente para ver manos, algunas secas y acartonadas, otras más frescas, todavía con piel rosada, todas extendidas, con los dedos crispados, como si hubieran muerto en medio de un grito. Y ahí, al fondo, en el último ataúd, vi mi foto pegada en el interior de la tapa, con un hilo rojo atravesándola de lado a lado. Como un conjuro, me quedé paralizado. Mi foto, aquella que le di a mi ex hace años, la que tenía en su altar de muertos para su mamá, ahora estaba dentro de un ataúd, entre 6 cuerpos que no debían moverse. Eché a correr. No sé cuánto tiempo estuve fuera del tráiler, llorando, escondido entre los matorrales. No hubo autos, no hubo nadie, solo yo, el monte y ese camión que ahora parecía una especie de tumba ambulante. Cuando el sol asomó por el oriente, me atreví a regresar. Las cajas estaban cerradas. Ya no había manos, ni fotos, ni olor a podredumbre. Todo estaba como lo dejé al salir de Morelia. Llegué a Toluca cerca de las 8 de la mañana. Entregué la carga sin decir una palabra. Los encargados firmaron los papeles y descargaron los ataúdes. No notaron nada raro. Yo tampoco dije nada, solo me largué de ahí. Desde entonces dejé de aceptar ese tipo de encargos. Cambié de ruta, cambié de estado, dejé de conducir de noche. Pero hay algo que no puedo sacarme de encima. A veces, al dormir, escucho el golpe seco contra la pared. A veces cuando voy manejando, escucho mi nombre dicho entre dientes, como si alguien desde algún lugar oscuro aún esperara que le abriera. Nunca supe quién me hizo eso. No sé si fue mi ex, si fue alguna familia de los muertos que transporté, o si simplemente metí las manos donde no debía. Solo sé una cosa, la próxima vez que escuches tu nombre desde una caja cerrada, no contestes. Nunca había sido supersticioso. En casi 20 años en la carretera, me había aventado todos los caminos de este país, de ida y vuelta, con lluvia, con sol, y con esas neblinas gruesas que te hacen dudar si vas sobre el pavimento o al borde del barranco. Pero lo que me pasó en la Rumorosa esa noche, eso cambió todo. Desde entonces no duermo bien. Cada que cierro los ojos, siento que los espejos me miran, que alguien o algo sigue allá atrás, esperando que me detenga otra vez.
Era viernes. Había salido desde Monterrey con un cargamento de autopartes para Tijuana. Ya me había chutado la mitad del país y me quedaban apenas unas cuantas horas para llegar. Llevaba café, música norteña en el estéreo, y una bolsa de chicharrones embarrados de salsa Valentina que apenas podía agarrar porque el volante me temblaba del cansancio. Pero no podía parar. Me urgía entregar antes del amanecer para alcanzar a dormir en el patio de la empresa y no pagar hotel. Pasando Mexicali, empezó la subida. La Rumorosa se levantaba como una serpiente hecha de piedra y viento. Si no has pasado por ahí de noche, no sabes lo que es sentir que el mundo se cae por un lado del camino. No hay luz, no hay alma, solo los riscos negros y el sonido del motor exigiendo más torque para no dejarte ir al precipicio. No lo digo por exagerar. Muchos colegas han muerto ahí, y hay historias, muchas, que circulan entre los que vivimos en la carretera. Pero como te dije, yo no creía en esas cosas. Eran como las 2 de la madrugada cuando lo vi, justo después de una curva cerrada, donde empieza el descenso hacia Tecate. Encontré una caravana detenida, 4 vehículos, una Suburban negra, una pick-up roja, un bochito azul y un sedán plateado, todos alineados a un costado de la carretera, bien orillados. Las luces de todos los carros estaban encendidas, los motores también, pero no había nadie dentro. Frené, mi tráiler rechinó, como si se quejara por tener que detenerse. Bajé la ventana y me asomé. Nada, ni una puerta abierta, ni un grito, ni un perro. Solo el zumbido de los motores encendidos y el viento helado que arrastraba piedritas por el asfalto. Pensé que a lo mejor era un accidente o algo por el estilo, así que puse las intermitentes y me bajé con mi lámpara en la mano. Traía chamarra, pero el frío de ese lugar se te cuela por dentro como si viniera con algo más, algo que no es natural. Me acerqué primero al bochito. Dentro no había nadie, las llaves estaban puestas. El estéreo tocaba una canción de Juan Gabriel, pero al volumen más bajo posible, apenas un susurro. Había un vaso de café en el portavasos, todavía humeando. En el asiento del copiloto, un peluche de Pikachu con una etiqueta que decía para Dani. Me moví al siguiente carro, el sedán. Igual, motor encendido, luces prendidas, pero vacío. En la parte trasera había bolsas de supermercado, algunas abiertas como si alguien hubiera estado buscando algo deprisa. El celular del conductor estaba en el asiento, con la pantalla encendida mostrando la cámara trasera, y justo cuando lo vi, juraría que algo se movió en el reflejo, algo blanco con ojos grandes. Me quedé paralizado, volteé, pero no había nadie. Seguí caminando, tenso, con los pasos más silenciosos que pude, aunque cada piedrita crujía como si gritara. Me acerqué a la pick-up roja. Dentro, los asientos estaban vacíos, pero había huellas de pisadas en el lodo del tapete. Subían y bajaban, como si alguien hubiera entrado y salido varias veces en poco tiempo. En la caja de la camioneta había una hielera con cervezas y 2 latas abiertas. Aún burbujeaban. Me comencé a inquietar en serio. ¿Dónde chingados estaban todos? ¿Por qué los carros seguían prendidos? Me asomé a la Suburban. El último, de la fila, era nueva, con vidrios polarizados. Al abrir la puerta, el aire caliente de la calefacción me pegó en la cara. Olía a perfume de mujer y a un ligero tufo metálico que no reconocí al principio, hasta que sexta la mancha en el asiento. Sangre seca, una mancha circular, como si alguien se hubiera desangrado ahí mismo. Un trueno me sacó del trance. Miré al cielo, estaba completamente despejado. No llovía, no había tormenta. El trueno no venía del cielo, venía de atrás, del tráiler. Me giré, en los retrovisores algo se movía. No era mi reflejo, era otro. Alguien o algo me estaba mirando. Desde ahí, avancé hacia mi tráiler con el estómago encogido y la piel tirante. Encendí la lámpara y apunté directo al espejo lateral del lado del copiloto. Y ahí estaba, una cara pálida, flaca, ojos negros como aceite hirviendo. No tenía pupilas, no tenía boca, solo me miraba, fija, inmutable. Parpadeé, y desapareció. Me subí de un salto, cerré la puerta de un jalón, apagué las intermitentes,
Me amarré el cinturón con manos temblorosas. Cuando metí primera y aceleré, todos los vehículos detrás de mí se apagaron al mismo tiempo, de golpe, como si los hubieran desenchufado. No dije nada, no grité, no respiré, solo manejé, bajando la rumorosa. Mi tráiler comenzó a fallar. Las luces titilaban, el motor tosía como si algo lo estuviera ahogando. En una curva, sentí que la dirección se ponía dura, como si alguien más la sostuviera. Peleé con el volante hasta que logré enderezarlo, pero el espejo lateral, ese maldito espejo, reflejaba algo que no estaba ahí, como si mi sombra ya no fuera mía. Llegué a Tecate al amanecer, con las manos agarrotadas y los ojos inyectados de venas. Me metí al patio de la empresa como alma que lleva él. El encargado me vio y se espantó. Me dijo que parecía que había visto un muerto. Le conté lo que pude, tartamudeando, y me llevó a la oficina a que me calmara. Me ofreció un café, pero no pude tomarlo. En la ventana había un espejo convexo para ver los camiones que entraban. En ese reflejo, lo juro, sexta esa cara a otra. ¿Ves? Más nítida, más cerca. Ese día no entregué la carga. Me encerré en la cabina y dormí como pude, con las cortinas cerradas y sin mirar ningún espejo. Desde entonces, cada vez que paso por la rumorosa, algo cambia en mis espejos. Reflejan cosas que no están, caras que no son la mía. A veces creo que lo que sea que sexta aquella noche no se quedó allá, que se subió conmigo, que sigue conmigo, que se alimenta del camino. Y no soy el único. Me he topado con otros traileros que han visto lo mismo. Caravanas vacías, luces encendidas, carros con puertas abiertas como si alguien hubiera salido corriendo. Todos lo cuentan en voz baja, como si nombrarlo lo hiciera más real, pero nadie lo denuncia, nadie para, nadie investiga, porque sabemos que lo que se aparece en la rumorosa, si lo miras directo a los ojos en el espejo, se queda contigo. Así que si alguna vez manejas por ahí de noche y ves una caravana detenida, todos los vehículos encendidos pero vacíos, sigue derecho, no te bajes, no mires los espejos, no te detengas, y sobre todo, no dejes que te vea, porque una vez que te ve, ya no eres el mismo, jamás. Yo no creo en fantasmas, o al menos no creía. Llevo más de 20 años manejando tráiler, recorriendo todo el país con toneladas de carga detrás y el corazón frío como aprendimos a tenerlo quienes nos metemos a este oficio. No te puedes dar el lujo de asustarte fácil cuando te toca dormir con las llantas sobre la grava y la cabeza colgando entre la muerte y la fatiga. Pero hubo una noche en la carretera rumbo a Guadalajara que me dejó cicatrices que no se ven en el cuerpo, pero pesan como si las cargara en la espalda desde entonces. Era finales de octubre, ya se sentía el aire cortante que baja de los altos. Venía de Manzanillo con un contenedor lleno de electrodomésticos para una tienda grande en Zapopan. A esas alturas de la noche ya había pasado Colima y estaba por llegar a Sayula. Las luces del tablero eran lo único que rompía la oscuridad. Aparte de los focos amarillentos de la autopista, todo parecía normal. El motor del Kenworth rugía parejito, como si entendiera que el silencio es traicionero a esas horas. Pasaban de las 2 de la madrugada, en la radio apenas, y se captaba una estación de rancheras. Me acompañaba una botellita de café que ya sabía más a metal que a café, y la voz ronca del locutor que hablaba de una peregrinación en Talpa. Fue justo al pasar por un puente viejo, de esos que cruzan los caminos de terracería entre rancherías, que la vi. Primero pensé que era un animal, un perro quizá, parado sobre el acotamiento, pero cuando pasé junto a él sentí algo raro, no miedo, no todavía, fue como cuando el estómago se te revuelve antes de vomitar, una presión que no tiene razón. Revisé el espejo lateral y lo sexta claramente, parado, era alto, muy delgado, vestido completamente de negro, no se movía, no caminaba, solo estaba allí, no tenía rostro. No es que estuviera cubierto por una capucha o algo así, simplemente no había nada donde debería estar su cara. Pisé más el acelerador. Pensé que estaba cansado, que ya me estaba haciendo falta parar un rato, estirar las piernas o echarme una cabeceada de 20 minutos. Pasé la salida a Acatlán de Juárez y ahí lo vi de nuevo. Esta vez ya no estaba parado,
Caminaba por el acotamiento del lado derecho, siguiendo mi tráiler. No volteaba, pero iba en la misma dirección. Imposible, no había forma de que alguien a pie se adelantara a mi camión. Revisé el velocímetro, iba a 80. Nadie se le ocurre caminar a esa hora en medio de la autopista, menos aún sin que lo atropellen. Mi piel se puso helada, respiré hondo, me dije, ya te estás sugestionando, cabrón, es la falta de sueño. Pero cuando pasé la salida a Zacalco de Torres, lo volví a ver. Más cerca, caminaba justo a la par del retrovisor. No volteaba, no hacía nada, solo se desplazaba sin pisar el pavimento, como si lo jalara algo, como si el aire lo empujara hacia. Mira, solté una maldición y apreté el volante. Las manos me sudaban, quise prender un cigarro, pero me temblaban los dedos. La radio empezó a hacer estática y luego por un segundo se escuchó algo. No música, no voces, era como un suspiro, largo, un gemido grave y profundo, tan bajo que lo sentí más en el pecho que en los oídos. Pasé la caseta de Atequiza casi sin darme cuenta, ya no había forma de ignorarlo. Cada que pasaba una salida, él estaba más cerca. Cada que el camino me ofrecía una salida hacia algún pueblo, esa cosa acortaba la distancia. Ya no estaba del lado del acotamiento, ahora lo veía justo afuera del vidrio del copiloto. No caminaba, flotaba. Podía jurar que lo oía respirar, como si exhalara carbón caliente. Fue cuando decidí hacer algo que jamás había hecho en pleno camino, me orillé y apagué el motor. El silencio fue tan brutal que por un segundo pensé que me había quedado sordo. Luego escuché cómo los grillos volvían a cantar, cómo el viento movía los arbustos secos a la orilla del asfalto, y sobre todo noté su ausencia. Desapareció. No estaba ni frente a mí ni detrás. No lo veía en los espejos. No lo sentía. Encendí de nuevo el motor y como si hubiera despertado algo que dormía, la radio se llenó de ruido otra vez. Retrocedí lentamente hasta quedar alineado con la autopista y seguí manejando, con los ojos vidriosos y la sangre hecha un tambor en mis sienes. Pasé la salida hacia el Salto y otra vez. Ahí estaba, pero ahora sí estaba viendo hacia. Mira, su cara seguía siendo una mancha negra, sin ojos ni boca, pero algo dentro de mí entendía que me observaba, y no con simple curiosidad, me estaba esperando, y cada kilómetro que avanzaba lo acercaba más a mi puerta. Yo sabía, aunque no podía explicarlo, que si llegaba a subirse al camión yo no saldría con vida de ahí. La siguiente salida era Ixtlahuacán de los Membrillos. Si pasaba esa, ya estaría entrando a la ciudad, a las avenidas más pobladas. Tenía que actuar antes, así que, una vez más, apagué el motor. Pero esta vez no me detuve, lo apagué. Mientras seguía rodando con la inercia, todo volvió al silencio y él desapareció. Se esfumó como polvo entre la noche. Esperé, conté hasta 20 mientras el camión perdía velocidad. Volví a encender el motor cuando estaba a punto de detenerme y esta vez aceleré como si me fuera la vida en ello. Llegué al parque industrial donde debía entregar la carga temblando. Apenas me bajé, vomité junto a la llanta delantera. El guardia de seguridad me vio preocupado, pero no dije nada. ¿Cómo le explicas a alguien que venías huyendo de un espectro sin rostro por la autopista? Desde esa noche no volví a manejar de madrugada. Tomo solo viajes diurnos, aunque eso me baje la paga. Y si de plano tengo que salir en la noche, no. Tomo la carretera rumbo a Guadalajara, no sin alguien conmigo, y nunca jamás ignoro una figura negra en el acotamiento. Una vez en una parada de traileros cerca de Tepatitlán, un viejo me oyó contar la historia y no me dijo nada. Solo me miró y cuando me iba me susurró, ese no camina, ese va por los que no paran. Desde entonces, cada vez que cruzo por un puente viejo, bajo el volumen de la radio y reviso los espejos, porque nunca sabes si esa cosa ya empezó a seguirte, y si pasarás suficientes salidas antes de que te alcance. Mi nombre es Tomás Ríos, tengo 49 años. De todos los caminos que he recorrido en México, el tramo entre Monterrey y Nuevo Laredo es uno de los que mejor conozco. He pasado por esa ruta cientos de veces. Siempre la misma carretera, recta y larga, la sierra al fondo pareciendo dientes de jaguar,
y esa brisa caliente que no da tregua ni de noche. Pero hay una parte en especial, una sección de asfalto entre Sabinas Hidalgo y Colombia, justo después de una parada abandonada, con una gasolinera vieja y desmantelada. Ahí fue donde todo cambió para mí. Ahí descubrí que el tiempo puede romperse y la realidad puede doblarse como una lata vieja. Era una noche calurosa de septiembre. Salí de Monterrey alrededor de las 11 de la noche. Llevaba carga de productos perecederos para cruzar a Laredo al amanecer. Me gustaba manejar de noche. Había menos tráfico, más tranquilidad. Solo estaba yo, el camión y la línea blanca que nunca terminaba. Iba escuchando música norteña en la radio y bebiendo café frío de mi termo. A esa hora, solo hay oscuridad, las luces de los tráileres que vienen de frente y los pensamientos que te invaden cuando el silencio se hace muy largo. Cuando llegué al tramo que llamo maldito, lo noté de inmediato. Las luces del tablero empezaron a parpadear, una por una. Pensé que era un problema eléctrico, quizás la batería, aunque le había dado mantenimiento al camión hacía una semana. Luego, las luces delanteras comenzaron a apagarse solas. Me detuve a un lado de la carretera, apagué el motor, me bajé para revisar los fusibles, pero no encontré nada raro. Volví a subir y encendí todo de nuevo. Funcionó bien por unos metros, pero justo después de pasar la gasolinera abandonada, el tablero se apagó por completo. La cabina quedó totalmente oscura, y entonces, la carretera desapareció. No es que dejara de verla, es que ya no estaba ahí, ni el asfalto, ni las líneas blancas, ni los postes de luz. Nada, solo negrura alrededor. Silencio absoluto. El motor seguía encendido, pero el mundo exterior parecía detenido. Toqué el claxon por costumbre, por el miedo. No se oyó nada. Me aferré fuerte al volante. No sé cuánto tiempo estuve manejando en esa oscuridad, sin puntos de referencia, sin señales, sin cielo. No era niebla, no era la noche, era otra cosa, un vacío denso que se tragaba la realidad. Empecé a sudar frío, el miedo me invadió, por completo. Pensé en detenerme, pero algo me decía que si me paraba ahí, en ese lugar sin nombre, nunca saldría. Así que seguí conduciendo con el corazón latiendo como un tambor hasta que, de golpe, las luces regresaron. Todo volvió de repente, el asfalto bajo las ruedas, los postes, un tráiler que venía de frente y que casi me saca de la carretera. Frené, detuve el camión a un lado del camino y me quedé quieto. Mi reloj de pulsera marcaba las 2:30 de la madrugada, pero el del tablero decía que eran apenas las 11:32. 3 horas, 3 malditas horas. ¿Dónde diablos estuve? Pensé que quizás me había quedado dormido, que había sido un microsueño, pero eso no explicaba lo del reloj del tablero, ni la oscuridad total, ni esa sensación de haber estado en otro lugar. Seguí manejando hasta llegar al punto de revisión en la aduana. Cuando el oficial pidió la bitácora electrónica, algo en su expresión me hizo saber que algo no estaba bien. Todo en orden, patrón, me dijo con un tono extraño. Aquí, me bajé, ni un segundo. El oficial me miró sin decir más, pero su mirada lo decía todo. Ya en el descanso de la aduana, mientras esperaba que descargaran la mercancía, revisé la bitácora con calma. Me dio escalofrío leer las anotaciones. Había registros en ese tiempo perdido, horarios exactos. Incluso había una nota que decía, detención por ver a la mujer en la carretera. Ella no me dejó avanzar. Gritaba mi nombre. Yo no había escrito eso. Las manos me temblaron. Cerré el sistema. Me fui a lavar la cara para ver si podía quitarme ese sudor frío que no me abandonaba. Me prometí no volver a pasar por ese tramo de noche. Pero uno se acostumbra a ignorar lo raro, a fingir que todo tiene explicación, hasta que volvió a pasar. Un par de semanas después, otro viaje, el mismo destino. Pero esta vez decidí salir más temprano. Partí de Monterrey alrededor de las 7 de la tarde, con la intención de pasar por el tramo maldito antes de medianoche. Pensé que eso cambiaría algo. Me equivoqué. Llegué a la gasolinera abandonada. Esta vez las luces no se apagaron. El tablero seguía funcionando. Pero algo cambió. En lugar de oscuridad, sexta niebla.
una niebla densa, amarillenta, que surgió del suelo como humo viejo. No era normal, nunca he visto niebla así en ese tramo. El clima estaba seco y despejado, la niebla me envolvió, reduje la velocidad, no podía ver más allá de 2 metros, y entonces sexta una figura caminando por el acotamiento, una mujer vestida de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro, caminaba descalza, tambaleante, como si llevara horas perdida. Toqué el claxon, no reaccionó, me detuve, en parte por instinto, en parte por miedo. Ella se volvió hacia mí, levantó la cara y me miró. Era la misma mujer que describía la nota en la bitácora. Lo supe, no preguntes cómo. Tenía los ojos enrojecidos como carne viva, sin pupilas, solo 2 agujeros negros que absorbían toda la luz. Gritó mi nombre, esta vez, con mi propia voz. Arranqué de golpe, el camión tembló, la niebla se dispersó como si algo la succionara. Hacia el cielo, de nuevo la carretera volvió a la normalidad. De nuevo el reloj del tablero marcaba una hora diferente, y de nuevo la bitácora tenía anotaciones que yo no había hecho, pero esta vez había más, había nombres, nombres de otros traileros, algunos conocidos, uno en particular me heló. La sangre, Vicente Barrio, detenido por la mujer. No regresó. Vicente era mi compadre. Había desaparecido 6 años atrás, justo en ese tramo. Nunca encontraron el tráiler. Nunca apareció su cuerpo. Desde esa noche, ya no soy el mismo. Sigo manejando porque no sé hacer otra cosa, pero evito ese tramo como si fuera una maldición. Algunos compañeros traileros han escuchado mis historias y se burlan. Otros, los más viejos, solo me miran con ojos tristes, como si también supieran. Hay un punto entre Monterrey y Laredo donde el tiempo se rompe, donde la muerte no descansa, y donde una mujer perdida sigue gritando nombres que no son los suyos. Y si alguna vez manejas por ahí y las luces se te apagan, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas, porque si lo haces, quizás alguien escriba tu nombre en la bitácora. Y tú nunca regreses. Trabajo en el transporte desde hace más de 15 años. He recorrido México de punta a punta, manejando tráileres de doble remolque, bajo el sol, la lluvia y la neblina. Me sé la carretera nacional casi de memoria, especialmente el tramo de Ciudad Victoria a San Fernando, que aunque no es el más transitado, tiene su buena dosis de peligro, curvas mal señaladas, asaltos de vez en cuando, vacas sueltas. Uno aprende a andar con los ojos bien abiertos. Lo que les voy a contar pasó hace poco, un martes de madrugada, cuando iba de regreso de la frontera, bajando cargado con rollos de lámina hacia Altamira. Era poco antes de las 5 de la mañana y ya había dejado atrás el entronque con Padilla. La carretera estaba vacía y aunque me gusta ir escuchando música norteña o algún programa de radio de esos que hablan de política y chismes, esa noche llevaba todo apagado. Me sentía raro, como inquieto. Desde hacía varios kilómetros, sentía como si alguien me estuviera mirando. No hay manera más sencilla de decirlo. Volteaba al retrovisor del lado del copiloto y aunque no había nada, no podía quitarme esa sensación. Pensé que era cansancio. Llevaba más de 12 horas manejando con apenas una parada para comer tacos de barbacoa en San Fernando. Pero luego algo me sacó de mi pensamiento. Vi una figura parada al borde de la carretera, justo donde comienza una desviación de terracería que apenas y se nota entre los matorrales. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba de pie, inmóvil, vestida completamente de blanco, con una especie de manto que le cubría la cabeza. Tenía las manos juntas como rezando. Por un instante me pareció que era una estatua, como esas que ponen en las capillas de camino. Pero entonces movió un brazo, me hizo señas. No fue una seña brusca, no fue como esas señas de alto o de ayuda. Fue una seña suave, como si me invitara a detenerme. Me pasó por la mente que quizá era una señora perdida o alguien que necesitaba ayuda, aunque siendo sinceros, nadie en su sano juicio anda en bata blanca a esas horas, sola en medio de la nada. Aceleré un poco, pasándola de largo con el corazón latiéndome más fuerte de lo normal, pero entonces me volvió a hacer la seña, esta vez más insistente,
y algo dentro de mí, no sé cómo explicarlo, algo me dijo que le hiciera caso, que tomara la desviación. Nunca antes me había desviado de la carretera ahí, pero esa madrugada, sin pensarlo demasiado, giré el volante y me metí por el camino de terracería. Avancé despacio entre piedras sueltas y ramas secas hasta quedar completamente fuera de vista del camino principal. Me detuve, apagué las luces. Todo estaba en silencio, no vi a la mujer por ningún lado. Me recargué en el asiento, intentando entender qué demonios acababa de hacer. Pasaron menos de 5 minutos cuando escuché el estruendo. Primero un chirrido de llantas, luego el golpe seco de metal contra metal, y después los gritos, gritos reales. A lo lejos, a menos de 500 metros de donde estaba, vi un resplandor anaranjado, como fuego. Me bajé del tráiler y corrí, entre los matorrales, hasta alcanzar un punto donde pude ver la carretera. Había un choque. Un tráiler se había volcado en plena curva, bloqueando ambos carriles. Un autobús turístico no alcanzó a frenar y se estampó de frente. Un coche compacto también quedó atrapado en medio. Las luces parpadeaban. La escena parecía salida de una pesadilla. Gente saliendo a rastras, otros llorando. El fuego comenzaba a expandirse. Llamé al número de emergencias desde el celular, temblando. Apenas colgué, caí en cuenta de lo que acababa de evitar. Si no me hubiera desviado, ese tráiler volcado habría sido yo. Me quedé ahí parado, temblando durante lo que parecieron horas, escuchando las sirenas aproximarse a lo lejos. Cuando por fin llegaron los paramédicos y bomberos, me acerqué y les conté lo que había visto. No me creyeron, por supuesto. Me dijeron que seguramente confundí una rama con una persona, que la mente hace cosas raras cuando uno está cansado, pero yo sé lo que vi. Al día siguiente, ya con la cabeza un poco más fría, volví al lugar de la desviación. Quería agradecer, no sabía a quién ni por qué, pero sentía que tenía que hacerlo. Era mediodía cuando llegué, me estacioné a un lado del camino y caminé hasta el punto exacto donde la figura me había hecho señas. La tierra estaba seca, llena de piedras. Busqué con la mirada la desviación, como queriendo comprobar que todo había sido real, y ahí la vi, no a la mujer, sino una cruz de fierro oxidado, vieja, enterrada en el suelo entre los matorrales. Estaba inclinada, como si ya nadie se preocupara por mantenerla erguida. Tenía una flor seca colgando de un alambre y una placa metálica donde apenas se alcanzaba a leer un nombre y una fecha, María del Rosario G. Falleció el 20 de marzo de 1998. Me quedé parado frente a la cruz. Algo en mi pecho se apretó. No sé si era miedo, tristeza o una mezcla de ambas cosas. No conocía a esa mujer. No sabía qué había pasado en ese lugar en el año 98, pero algo me decía que la figura que sexta esa madrugada no era ninguna alucinación. Tampoco era una casualidad. Me hinqué como lo hacía mi madre frente a las tumbas cuando íbamos al panteón. Cerré los ojos y dije gracias en voz alta. Me sentí un poco tonto, pero también en paz, como si de algún modo, con ese gesto, cerrara algo que todavía no entiendo del todo. Desde entonces paso por esa carretera con más respeto. Ya no escucho música ni radio. Voy en silencio, atento a cada sombra, cada reflejo en los espejos. Algunos compañeros del gremio me han contado cosas parecidas, apariciones, voces, señales extrañas. Antes me burlaba, ya no. No sé si fue un milagro, una advertencia del más allá, o simplemente una coincidencia imposible. Lo único que sé es que aquella madrugada, una figura vestida como la Virgen me salvó la vida, y que ahora, cada vez que paso por esa desviación, bajo la velocidad, toco el claxon 2 veces, y sigo mi camino con el alma hecha un nudo, porque uno puede olvidar muchas cosas, menos la mirada de quien te salva desde el otro lado. No soy hombre de letras ni de andar contando historias, pero lo que me pasó hace 2 años en Zacatecas no me deja dormir tranquilo desde entonces. Manejo solo de día, y si puedo evitarlo, no toco un volante en el mes de noviembre, porque fue, justo en esa temporada, cuando los muertos caminan más cerca de los vivos, que me tocó ver lo que nadie debería ver. Me llamo Armando Torres.
Llevo más de 20 años manejando camiones de carga pesada. Desde joven me gustó la carretera, esa soledad infinita que solo se interrumpe por el rugido del motor o los pajaritos en el radio. Ese octubre, una empresa minera de Mazapil me contrató para transportar plomo en costales desde una zona abandonada a las afueras del municipio. El pago era bueno, y como andaba corto de dinero por unas deudas con el Infonavit, acepté sin preguntar mucho. La mina estaba en un lugar al que los locales llaman la Boca del Diablo, una de tantas vetas olvidadas que quedaron cerradas después de que murieron varios mineros hace décadas. Llegué al sitio por una terracería empinada, rodeada de cerros secos, magueyes torcidos y nubes pesadas como plomo, igual que la carga que me esperaba. Un capataz flaco y moreno de nombre Hilario fue el que me recibió. Tenía los ojos hundidos y las uñas llenas de tierra negra. Nada más recoge y te vas. No te tardes, me dijo sin saludar. Los costales estaban alineados a la entrada de la mina, ya cargados y listos. Había un silencio raro, como si el viento se negara a pasar por ahí. Ni los grillos se oían. Cargué el camión en menos de una hora. Era una góndola de doble eje con capacidad para más de 20 toneladas, así que el peso no me sorprendía, pero sí lo denso del aire. Se sentía espeso, como si uno respirara ceniza. Cuando me subí a la cabina, me fijé en una cosa extraña. Los costales estaban marcados con números en rojo, como con sangre vieja. Uno tenía una cruz torcida pintada encima. No le di importancia, pensé que era algún código de inventario, aunque se me hizo raro que usaran una cruz. Eran casi las 5 de la tarde cuando arranqué rumbo a la carretera federal. Mi destino era una bodega al sur de la capital de Zacatecas. Todo iba normal hasta que crucé por el tramo entre Concepción del Oro y Villa de Cos. Una bruma espesa empezó a bajar desde los cerros, y el paisaje se volvió gris, muy gris, como si el mundo entero se hubiera cubierto de polvo de mina. Fue entonces que los vi. Primero creí que era el reflejo en el parabrisas, pero no. Eran 4 hombres caminando por la orilla del camino, vestidos con overoles desgastados y cascos rotos. Iban lentos, con los brazos colgando como si no tuvieran tendones. Y lo más perturbador, no tenían ojos, solo cuencas vacías, negras como túneles abiertos directo al infierno. Pasé junto a ellos y me congelé. No intentaron detenerme, no voltearon, solo caminaban hacia la nada. Pisoteé el acelerador, pero el camión no respondía como debía, como si la carga hubiera duplicado su peso. El volante empezó a vibrar y de pronto la radio soltó un chasquido, como si alguien hablara en susurros. Voces rotas, y entre ellas una palabra clara, como arrastrada desde lo profundo de la tierra: vuelve. Pensé que me estaba volviendo loco. Abrí la ventanilla para despejarme, pero un olor agrio me golpeó de frente. Era como tierra mojada, mezclada con sudor rancio y sangre. Me dieron arcadas. Cerré la ventana y me persigné. Pasaron apenas 20 minutos cuando al revisar el retrovisor vi que algo se movía en la góndola, algo entre los costales. Frené en seco, me bajé con la lámpara y subí por la escalinata trasera. Nada, todo estaba igual, pero al apuntar la luz a los costales, vi que uno estaba rasgado y algo oscuro goteaba por el costado. Me acerqué, toqué, era sangre, caliente, recién salida de algo vivo. Me alejé de un salto, subí a la cabina, giré la llave y no prendía. El motor chillaba como si algo lo estrangulara desde adentro. En ese momento los vi de nuevo, pero no solo eran 4. Había al menos una docena de figuras caminando desde el desierto hacia el camión, sin ojos, sin expresión, y todos manchados de polvo de mina. Uno de ellos levantó la mano, no para saludar, sino para señalarme, y detrás de su cabeza, una sombra más grande apareció, un bulto enorme, con brazos largos y dedos como ganchos. No tenía forma humana, era como una mezcla de humo y tierra que vibraba con un sonido bajo que se sentía en el estómago más que en los oídos. Salté del camión y corrí sin rumbo, tropezando entre matorrales hasta llegar a un viejo taller abandonado. Me escondí entre llantas podridas y chatarra oxidada. Desde ahí vi cómo las figuras rodeaban el camión y la sombra. Ese monstruo sin forma,
se metía en la cabina como si buscara algo o a alguien. Estuve ahí hasta que amaneció. Nadie pasó en toda la noche. Cuando volví al camión, la góndola estaba vacía. Todos los costales habían desaparecido. Y lo peor, las llantas estaban cubiertas de huellas pequeñas, como si fueran de niños, pero con dedos largos y huesudos. Regresé al pueblo más cercano, Villa González Ortega, con la camisa empapada de sudor y temblando. Fui con la policía, nadie me creyó. Dijeron que me habían robado la carga. Me encerraron una noche por presunto abandono de mercancía, pero no me importó. Yo sabía lo que vi. Volví meses después con un padre de la región para bendecir el lugar. Hilario, el capataz, nunca volvió a contestar llamadas. La empresa cerró el contrato y nadie volvió a mencionar la mina. Pero una señora del pueblo me dijo algo que me dejó helado. En esa veta murieron más de 30 mineros hace como 60 años. Una explosión los dejó atrapados y dicen que el patrón de entonces mandó sellar la entrada para no meterse en problemas. Los dejaron ahí, vivos o muertos, nadie sabe, no más que en noviembre caminan desde entonces. No duermo bien, cada vez que oigo el rugido de un motor pesado en la madrugada, me dan ganas de llorar, porque hay cosas que uno no debe cargar. Y no hablo del plomo, háblale a quien quieras, dime loco, pero si alguna vez pasas por Zacatecas y ves un camión sin placas lleno de costales marcados con rojo, no lo sigas. Algunos pesos pesan más que el alma, y hay cargas que no son para los vivos. Y así es, amigos, la carretera es un lienzo donde se pintan historias de almas perdidas, de encuentros inexplicables, de lo que acecha justo más allá de la luz de tus faros. Los que viven en el asfalto, esos guardianes silenciosos de las noches mexicanas, son testigos de un mundo que la mayoría no quiere ver. Sus relatos no son meros cuentos, son advertencias, ecos de tragedias olvidadas, y la prueba de que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Si estas historias te helaron la sangre, déjanos tu me gusta, compártelas con alguien que creas que aguante la adrenalina, y si eres valiente, suscríbete para no perderte ni un kilómetro de estos caminos donde lo sobrenatural es el pan de cada día. La próxima vez que manejes de noche, recuerda, no siempre estás solo. Nos vemos en la carretera, o quizás, más allá de ella.